Buenas noches, estimados estudiantes del cuarto secundaria. Vamos a ver ahora el tema de congruencia de triángulos y criterios de congruencia para el área de geometría. Bien, pasemos entonces a ver qué es congruencia. Primero, congruencia de segmentos. Aquí le vamos a llamar congruencia y a partir de esto vamos a llegar luego a ver los criterios de congruencia de triángulos y finalizaremos con la resolución de algunos ejercicios que son muy parecidos a los ejercicios que les entregué en la ficha. ¿Ya? Empecemos con congruencia de segmentos. La idea intuitiva de congruencia para un par de figuras cualesquiera, dice, es siempre la misma. Dos figuras F y G son congruentes si una puede moverse de modo que coincida con la otra. Por lo tanto, dos círculos de igual radio son congruentes, así como también lo son un par de cuadrados de igual tamaño. ¿A qué vamos a llamar entonces congruencia de segmento? Bueno, congruencia en general en geometría, cuando dos figuras son completamente iguales. ¿Ya? Cuando tengamos dos figuras completamente iguales, disculpen, ha habido un... Ya. Cuando dos figuras sean completamente iguales, vamos a tener entonces una congruencia. Por ejemplo, si tengo dos círculos donde sus radios miden igual, vamos a decir que son entonces esos dos círculos congruentes. Fíjense que acá el simbolito que está allí es un igual, ¿no? Con una virgulilla, o sea, la rayita de la ñ, ¿ok? Entonces eso se va a significar congruencia, va a simbolizar congruencia. Entonces aquí estamos diciendo que el círculo esos dos círculos son congruentes por el hecho de que sus radios tienen la misma medida. Está mal decir en geometría que dos figuras son iguales. La manera más correcta es decir que dos figuras son congruentes, o sea que tienen la medida de sus dimensiones iguales. Por ejemplo, también en estos cuadrados, no podemos decir que este cuadrado es igual a este cuadrado. Vamos a decir que ambos cuadrados son congruentes. ¿Ok? ¿Por qué son congruentes? Porque la medida de sus lados, miren, es A. Los cuatro lados de cada triángulo mide A. Y además sus ángulos internos también miden 90 grados. Entonces, son prácticamente, tienen la misma medida de ángulos, tienen la misma medida de lados. Son entonces figuras congruentes. Ojo, no iguales. Ahora, en ese sentido también se pueden hablar de segmentos, ¿no? Dos segmentos de la misma longitud siempre son congruentes. O sea, si yo mido el segmento AB con una reglita y encuentro que mide igual al segmento PQ, mide igual, no sé, digamos 2 centímetros, ambos, entonces significa que estos segmentos son congruentes. ¿Ok? Tal como indica acá. AB es congruente así a PQ. ¿Ok? Cuando miden igual. ¿Ya? Bien, pasemos al siguiente entonces. Concepto. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar congruencia de ángulos? Para los ángulos también se define en términos de medidas. O sea, quiere decir que si yo encuentro que la medida del ángulo A o B, digamos, es, solo un ejemplo, solo una aproximación, digamos que es 50 grados, supongamos. Y encontramos también que la medida del ángulo PQR también es 50 grados. Entonces podemos decir que el ángulo A o B es congruente al ángulo PQR. Solo porque miden igual. Por eso. ¿Ya? Ojo, vamos a corregir a partir de ahora y decir que estos dos ángulos son iguales. No lo vamos a decir iguales. Repito, en geometría no se dicen figuras iguales, ángulos iguales, segmentos iguales. Se dicen figuras congruentes. ¿Por qué? Porque sus ángulos o sus longitudes miden igual. ¿Ya? Entonces esos ángulos van a ser congruentes cuando tengan la misma medida. Bien.
Con esto llegamos a la congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si los 6 elementos del primero tienen una relación de congruencia con los 6 elementos del segundo, entre lados y ángulos. ¿A qué 6 elementos se refiere? Van a ser iguales dos triángulos si, por ejemplo, el ángulo BAC, este ángulo BAC, mide igual a este ángulo PQR. Además, si el ángulo de aquí, ABC, este angulito, mide igual al ángulo PQR, podemos simbolizar de esta forma, así con un puntito, ¿no? Un puntito. O también, este ángulo de allí es completamente igual a este ángulo de aquí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí he comparado tres de sus ángulos. Si encuentro que son iguales y además que este lado AB mide igual al lado PQ y además el lado BC mide igual al lado QR y también el lado AC mide igual al lado PR, pues yo puedo decir que estos triángulos son completamente congruentes. ¿Ok? Ambos triángulos son congruentes. Porque tienen, si es que tienen la medida de sus tres ángulos y la medida de sus tres lados con la misma longitud. ¿Ya? Bien. Entonces, básicamente, dos triángulos son congruentes cuando tienen todas sus medidas iguales, lados y ángulos. Veamos entonces ahora. Hay criterios de congruencia. ¿Ya? En los problemas vamos a encontrarnos con ejercicios que nos pregunten los valores de sus ángulos, los valores de los lados. Y nos van a dar triángulos que tenemos que darnos cuenta nosotros si son congruentes o no para poder hallar y resolver el problema. No hallar la incógnita y resolver el problema. El primer criterio de congruencia es el ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo dos triángulos, para decir que son congruentes, yo tengo que encontrar que un ángulo, si coinciden en un ángulo, coinciden en una medida de sus lados y en otro ángulo, o sea, un ángulo, un lado y un ángulo, quiere decir que ese triángulo es congruente. Esos dos triángulos son congruentes. Otro criterio, si yo tengo se llama lado, ángulo, lado. Si yo tengo dos triángulos que coinciden con el lado, mire, la medida de sus lados son iguales. Un ángulo también tiene la misma medida y el otro lado también tiene la misma medida por tener lado, ángulo, lado, ¿sí? Y con la misma medida puede decir que esos triángulos son congruentes. Y por último, si dos triángulos tienen sus tres lados, miren, tienen los tres lados con la misma medida, significa que también esos dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Es suficiente encontrar tres cosas parecidas entre dos triángulos para decir que sean congruentes, ¿no? El primer criterio, ángulo, lado, ángulo. El segundo criterio, lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio, que tengan los tres lados iguales. ¿Ya? Ahora en caso especial, a ver qué ha pasado. Un rato, a ver. Ya. Hay un caso especial donde la congruencia de triángulos se va a hacer más sencilla cuando tenga triángulos rectángulos. Como por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cómo va a ser la congruencia de triángulos rectángulos? Suficiente con que tenga dos de sus lados iguales, voy a decir que estos triángulos van a ser congruentes. ¿Ok? Este triángulo es congruente al otro triángulo. ¿Sí? Suficiente con que primero tienen que ser triángulos rectángulos. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Es todo triángulo que tiene un ángulo de 90 grados.
Si este triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es suficiente con que dos de sus lados, repito, dos de sus lados sean iguales y ya son congruentes. Otro caso, si también se trata de triángulos rectángulos, basta que uno de los ángulos internos y uno de los lados también sea igual en ambos triángulos, tengan la misma medida, los triángulos son congruentes, ¿ya? En el caso de la congruencia de triángulos rectángulos, basta con encontrar dos componentes iguales y el triángulo ya va a ser congruente, solo cuando son triángulos rectángulos. Bien, con esto ya podemos pasar a resolver algunos ejercicios. Calcular el valor de x más y, dice en este ejercicio. Este ejercicio se parece al ejercicio 1 de la ficha que les he entregado. A ver, veamos antes de poder resolver si estos dos triángulos que están apareciendo, el triángulo ABC y el triángulo HIJ, son congruentes. ¿Cómo vamos a ver eso? A ver, fijémonos en el triángulo ABC, aquí, en ese triángulo ABC, que tienen un ángulo interno que mide alfa, tienen un lado que mide, bueno, está simbolizado con un puntito, y un ángulo interno también que mide beta. Revisemos en el triángulo HIJ, a ver en ese triángulo. También tiene un ángulo alfa, tiene un lado que es puntito y tiene un ángulo beta. Fíjense que tienen igual el ángulo alfa, ángulo. ¿Qué más tienen igual? El lado, mira, el lado es un puntito, lado. Y el ángulo beta también tienen igual. Estamos ante el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Significa que estos triángulos son congruentes. Todo miden igual. Sus lados, sus ángulos, todo mide igual. Listo. Si estamos bajo este criterio, podemos decir entonces que fíjate que frente al ángulo alfa, ¿quién está? Está 2x más 7m. ¿Ya? Aquí en el otro triángulo, frente al ángulo alfa, ¿quién está? Está x más 20. X más 20m. Quiere decir que esas dos son iguales. 2x más 7m es igual a x más 20m. ¿Qué más? Fíjense también que frente al ángulo beta, en el triángulo ABC, está ¿quién? Está 3y más 2m. Y frente al otro ángulo beta del triángulo HIJ está ¿quién? Está 2y más 10m. Listo. Tengo esas ecuaciones. Necesito hallar x y necesito hallar m. ¿Ya? Primero vamos a hallar x. A ver, recordemos la ecuación. Como habíamos dicho que 2x, a ver, más 7m es igual a x más 20m, ¿no? Lo había borrado, pero estoy volviéndolo a copiar. La primera ecuación. Todos los ángulos o los lados asociados al ángulo alfa. Recuérdense, ¿no? Esos son iguales. Entonces, este x de allí pasa al otro lado a restar. Me quedaría 2x menos x es igual a 20m. Y este 7m de allí pasa a este lado a restar. 2x menos x, 20m menos 7m, 13m. Listo, tenemos la respuesta. Ya, hasta aquí pueden copiar si están tomando nota. Y si no, detengan el video y pueden copiar, ¿no? Si no, regresan también, regresan el video para volver a copiar. Yo lo voy a borrar. ¿Ya? Tenemos entonces que x es igual a 13m. Hay que anotarlo acá arribita. Ahora, lo otro. Los ángulos que están, perdón, los lados que están frente a beta. Veamos. 3y más 2m era igual a 2y
más 10m. Listo, acá 3y ponemos aquí. Este 2y pasa a restar como 2 menos 2y. El 10m de aquí baja. Y este más 2m pasa a restar. Tendríamos 3y menos 2y. Y 10m menos 10m menos 2m. 8m. Listo. Ya está. Eso lo pueden copiar, ¿no? Yo lo voy a borrar. Bien. Entonces, ¿qué teníamos? Recordemos que x es igual a... ¿Cuánto era x? 13m, ¿no? Y y teníamos que era 8m. Entonces, x más y sería 13 más 8, 21m. Listo. Contestamos la pregunta. Pasemos al siguiente. Esto se parece a la pregunta 2 de la ficha de ejercicios, así que presten atención. Listo, ya sabemos que tenemos que ya congruencia de triángulos. Entonces, fíjense que acá también es un triángulo, son triángulos rectángulos. Miren, A, B, C, acá ya está el ángulo 90, P, Q, R, aquí está el ángulo 90. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Mm? Fíjense que este puntito va a simbolizar que mide igual a este lado de aquí. O sea, el lado AB mide igual al lado PR. ¿Ya? Y también el lado BC, mira, que está con una doble rayita, va a medir igual al lado RQ, que también tiene una doble rayita. Basta que dos cosas de un triángulo rectángulo sean iguales para decir que son congruentes. Recuerdan que estábamos diciendo eso en la teoría. Listo. Entonces estos dos triángulos son congruentes, miden completamente igual. Solo que este triángulo pues está como que echadito, ¿no? Y ese triángulo, si lo haces girar, ya, para que se entienda mejor tal vez, si yo este triángulo lo hago girar, digamos, a ver cómo, lo hago girar en este sentido, así, va a terminar más o menos así, ¿no? Aquí va a estar el ángulo B, aquí va a estar el ángulo A, y aquí el ángulo C, ya, aquí va a estar 2x más 6, ¿no? Este ángulo estaría aquí, 2x más, aquí sí estaría, este sería mide rayita y este mide punto, ¿no? Listo. Solo que es, como ven, está distinto, nomás está en distinta posición, pero ambos triángulos son iguales. Ya, fijémonos entonces, ya que queremos x y y, en este caso solo tenemos a x. Me parece que ese es hay una pequeña, un pequeño error, ¿no? Ahí en la pregunta tal vez. Porque no hay la variable y. Pero no importa. Fijémonos, el ángulo que está el ángulo que está frente al lado puntito es ¿quién? 2x más 6. Y aquí al lado puntito, ¿quién está? 3x menos 7. Entonces quiere decir que 2x más 6 es igual a 3x menos 7. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer lo siguiente. 3x lo puedo dejar aquí para que 2x vaya a este lado a restar. Aquí a este lado está el 6 y este menos 7 va a este lado. A ver, ese menos 7, acá está, le pongo el 6 y este menos 7 pasa como más 7. Entonces tendría 6 más 7, 13. 3x menos 2x, x. Entonces tendría que x es igual a 13. Bueno, aquí aparece solamente la variable, la incógnita es 13, ¿no? Es x. No tendríamos el valor de y. Bueno, un error allí en el planteamiento tal vez.
o en la pregunta, ¿no? Pero que no nos ha impedido resolver el ejercicio. Se puede resolver. Hacemos el siguiente. Calcular alfa más beta. Necesitamos saber cuánto mide alfa y cuánto mide beta para hallar alfa más beta. Entonces, fíjense que estos triángulos son congruentes. ¿Se han dado cuenta por qué? Porque el lado PQ, que mide 3 puntitos, mide igual al lado AC. Son iguales, ¿ves? Después, el lado RP también es igual al lado BC y QP es igual a AB. El criterio es lado, lado, lado. 3 lados iguales. Entonces son congruentes. Los triángulos son completamente iguales, solo que están algo giraditos, ¿no? O sea, si giras el ángulo, el triángulo PQR, puedes encontrar el triángulo ABC. Bien, ahora veamos que han... A ver, para estar seguros, ¿quién está frente al lado puntito? Está el ángulo 2 alfa. Aquí al lado puntito, ¿quién está? 22. Quiere decir que 2 alfa es igual a 22, ¿no? Ese 2 que multiplica al alfa puede pasar a dividir al 22. ¿Y cuánto tendría? Alfa, ¿cuánto sale? Aquí abajito lo voy a anotar. Alfa saldría igual a 22 entre 2, 11. Listo. ¿Sí? Tenemos que alfa es igual a 22. Luego, veamos frente al lado 3 puntitos. ¿Quién está? Mira, frente está 3 beta. Frente a este lado, ¿quién está? ¿Qué ángulo está? 27. Entonces, podemos decir que 3 beta es igual a 27. Beta va a ser igual a 27 entre 3. ¿Cuánto es? Beta es igual a 9. ¿Y cuánto nos había salido alfa? Alfa nos había salido 11, ¿recuerdan? Entonces, si nos piden alfa más beta, ¿cuánto es la suma? 11 más 9 sería 20. La respuesta es 20. Este ejercicio también se parece a uno de los ejercicios de la ficha. Aquí tenemos triángulos rectángulos también. Mire, ese triángulo rectángulo ABC y el triángulo rectángulo CDE. ¿Sí? Son los dos triángulos rectángulos. ¿Ya? Entonces, estos dos triángulos rectángulos hay que ver si son congruentes. Fíjate que aquí ya mide este lado igual a este lado, ¿no? ¿Qué más podemos decir que son iguales? ¿No hay nada más? ¿Qué más podrían ser iguales? Habíamos dicho que va el ángulo, fíjense, ángulo 90, 90, ¿no? Esta disposición de triángulos va a ser más fácil de hallar que son congruentes, ¿ya? Netamente aquí los dos triángulos son congruentes, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo decir? Si ABC es congruente, ABC es congruente a CDE, entonces este lado AC mide igual que este de aquí. O sea, mide 2. Y este lado CE me irá igual que este. Mide 7. ¿Cuánto me irá X? 2 más 7 y eso es igual a 9. Ya está. Eso es todo. Eso es todo. Y aquí, igual. Podemos decir que ambos triángulos son congruentes. El triángulo ABC que está aquí y el triángulo DEB son congruentes. Ahora vamos a ver. Tienen que coincidir mínimamente en tres cosas, ¿no? Mira, fíjate que aquí tienen este lado igual, tienen el ángulo 90, aquí también ese triángulo tiene un ángulo 90, tiene un ángulo alfa, ese triángulo también tiene ángulo alfa. ¿Cuál es el criterio? Ángulo, lado, ángulo, ¿sí? Entonces, son tres cosas iguales, estos dos triángulos son congruentes. Listo. A ver,
Fíjate que quien está frente al ángulo alfa es... ¿Quién está frente a alfa? 5. Aquí, frente al en el otro triángulo, frente a alfa también tendría que estar 5. ¿Ya? Entonces quiere decir que este ladito mide 5. ¿Ya? Solo este ladito, solo estito mide 5. Listo. ¿Qué más? Ya, ese ladito mide 5. Vamos a borrar un momento. Esto habíamos dicho que mide 5. Ya. Voy a cambiar otro color. Ya. Fíjate que el lado 17, este lado que mide 17, está frente al ángulo que mide 90. Ahí está a ese ángulo que mide 90. ¿Ya? Ok. En el otro triángulo, ¿quién está frente al ángulo 90? Este ángulo, ¿quién está frente? Está todo esto de aquí, todo ese lado que estoy poniendo en azul, ¿no? Listo. Entonces quiere decir que todo ese lado debería medir también 17. Todo es lo que sobre, en lo que está en color azulito, ¿no? Lo que estoy repasando. Todo eso también tendría que medir igual que este, 17, ¿no? Quiere decir entonces que x más 5 también todo tienen que sumar 17. X, ¿cuánto sería? De más 5 pasa a restar. 17 menos 5. X tendríamos que es igual a 12. Listo, esa es la respuesta. X igual a 12. ¿Se recuerdan al ejercicio anteriorcito? Antes, bueno, el anterior, ¿no? Hay un ejercicio anterior que hemos hecho parecido. Listo. Lados iguales, ángulos iguales, son triángulos rectángulos. Ya está. Basta que en un triángulo rectángulo dos cosas, dos ángulos o dos características, dos medidas sean iguales, son congruentes. Y listo. Son congruentes. Entonces, fíjate, si a este angulito, que son igualitos, a ver, quiere decir que este lado más largo tendría que ser igual a este lado de aquí. ¿Sí? Serían igual. ¿Ya? Entonces, ese lado ¿cuánto mide? 21. Si todo mide 30, ¿cuánto medirá solo esta partecita? ¿Se han dado cuenta? 9, ¿no? Esto tendría que medir 9. Listo. Entonces, ¿cuánto mediría X? ¿Mm? Sí, ya se dieron cuenta. Mediría igual a ese lado. X es igual a 9. Ya está. Bueno, y eso es todo por ahora.